Lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, sobre las vírgenes no tengo orden del Señor, pero os doy consejo como quien es digno de confianza, porque el Señor tuvo misericordia de él. Entonces, pienso que resulta bueno, por la necesidad presente, que el hombre se esté así. ¿Estás unido a una mujer? No pretendas desligarte. ¿Estás libre de mujer? No busques mujer. Aunque te cases, no pecas. Y si se casa la muchacha, no peca. Pero esos tendrán tribulaciones en su carne, y yo os quiero preservar. Os digo esto, hermanos, que este tiempo está muy contado. Por lo demás, que los que tienen mujeres estén como si no la tuvieran, y los que lloran como si no lloraran, y los que se alegran como si no se alegraran, y los que venden como si no poseyeran, y los que usan el mundo como si no lo usaran, pues la figura de este mundo se pasa. Quiero que estéis despreocupados. El soltero se preocupa del Señor, de cómo contentará al Señor. El casado se preocupa del mundo, de cómo contentará a su mujer, y está dividido. Y la mujer soltera y la mujer que se queda virgen se preocupan de lo del Señor, para hacerse santas en el cuerpo y el espíritu. En cambio, la casada se preocupa de lo del mundo, de cómo contentará al marido. Esto os lo digo por vuestro interés, no para tenderos una trampa, sino con vistas a lo digno y lo que une al Señor sin distracción. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya está aquí el esposo, salid a recibir a Cristo el Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza, póstrate ante él, es tu Señor. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Ya está la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Aleluya, aleluya, Evidentemente, Susana. aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos a tentarlo, diciendo: ¿es lícito que uno repudie a su mujer por cualquier motivo? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el principio los hizo hombre y mujer, y dijo: por causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ellos le dijeron: pues ¿por qué Moisés dispuso dar documento de divorcio y repudiar? Les dijo: Moisés, por vuestra dureza de corazón,
os dejó repudiar a vuestras mujeres. Pero desde el principio no se hizo así. Pues os digo que el que repudia a su mujer, si no es por adulterio y se casa con otra, adultera. Y quien se casa con la repudiada, también adultera. Los discípulos dijeron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Pues él les dijo: no todos resuelven esta cuestión, sino aquellos a quienes les es concedido. Pues hay hombres que nacen incapacitados para casarse. Hay otros que fueron mutilados por los hombres. Hay otros que por amor al reino de los cielos se quedan sin casarse. Que entienda el que pueda entender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ustedes recordarán que hace unos días leímos este texto del Evangelio y yo les propuse, vamos a reflexionar primero en la parte que se refiere al matrimonio y dejamos para la fiesta de Santa Rosa de Lima la que se refiere al celibato. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Pero tengamos en cuenta, porque el relato relaciona esos dos hechos, lo que ya habíamos reflexionado sobre el matrimonio. Cuando Jesús plantea que la relación del hombre con la mujer en el matrimonio es una relación entre iguales en dignidad, y que es un amor preferente, que tiene su reclamo de fidelidad, los discípulos protestan: ah, no, si esa es la condición del hombre con respecto a la mujer, no vale la pena casarse, no tiene ninguna ventaja casarse. Para ellos, el sobreentendido era que el matrimonio, para ser deseable, debía ser ventajoso para el hombre y desventajoso para la mujer. Las noticias internacionales que estamos oyendo en estos días nos muestran que esa mentalidad no ha pasado de moda. Es una realidad que sigue vigente. Se quiere que en el mismo seno de la familia haya una desigualdad, haya rangos. Y esto vicia por completo la concepción que Dios tuvo desde el principio de la comunidad humana. Dios los creó varón y mujer. Los creó distintos, pero no desiguales, sino iguales en su dignidad. Por eso ellos no están de acuerdo con que el matrimonio sea así, porque en ese caso no hay ninguna ventaja y no vale la pena casarse. Aquí tenemos un primer planteamiento. El celibato, del cual se va a hablar enseguida, no es una actitud de rechazo al matrimonio, no es una fuga a las responsabilidades del matrimonio, no es una autoafirmación como prescindiendo de los demás, no es una renuncia al compromiso de reconocer la igualdad con los otros. Esto me parece importante porque se toma como punto de partida el hecho de que el celibato no es una negación,
sino una afirmación. Es decir, no es algo que renuncia, sino algo que afirma. Y entonces por eso Jesús dice que esto no les cabe a todos en la cabeza. Eso de quedarse sin casarse no les cabe a todos en la cabeza, sino a aquellos que han recibido el don. Se trata de un don, y es un don que procede de Dios. Por eso, solamente el que ha recibido el don puede entender el sentido de este no casarse. No se vale dejar de casarse por razones egoístas, porque lo que va a afirmar es que el egoísta no puede ser célibe. Y entonces hace una enumeración que es importante analizarla. Dice, él utiliza el término eunuco. Eunuco significa castrado. En aquella época, los eunucos eran una institución, como lo vamos a ver. Pero al utilizar el término eunuco, está utilizando un concepto fuerte y de alguna manera chocante. Hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Hay hombres incapacitados para el matrimonio por naturaleza. Nacieron eunucos del vientre de su madre. Aquí tenemos un primer concepto que es el de la naturaleza. Dice luego, hay otros que fueron mutilados por los hombres. Ya nosotros conocemos el concepto de los hombres. Entonces esto nos pone en relación con otro asunto, la cultura. Y por fin dice, hay otros que se hacen eunucos a sí mismos por la causa del reino de los cielos. Esto da para bastante, pero vamos a tratar de sintetizarlos. Primero, el nivel de la naturaleza. Hay una incapacidad física. Incapacidad física que no depende del sujeto, pero que tampoco depende de hombre alguno. Simplemente es un hecho que se da en la condición natural de la persona. Es algo fisiológico. Hay un segundo nivel que es el de la cultura. Ya esto depende de otros hombres. En aquella época, la institución de los eunucos consistía en que había algunos hombres a los que castraban para responsabilizarlos del cuidado de las concubinas del rey o del señor potentado. Como estaba inutilizado, se podía confiar en él. También al eunuco lo asignaban como administrador de los bienes de su señor, porque como estaba incapacitado para tener descendencia, no iba a robar para sus hijos o para su mujer. Esto es un nivel en el que hay al mismo tiempo costumbres y leyes. El nivel de la cultura. Esto era legal.
en aquella época. Por supuesto, el eunuco físico, porque este sí es un hecho ya físico, pero no independiente de la voluntad humana, sino ocasionado por la voluntad de otros, no del sujeto. El eunuco era un ser en el fondo solitario, más en una cultura como la judía, donde el hombre o la mujer que no tenían descendencia se consideraban malditos, porque se suponía que la promesa de Dios era la descendencia. Todavía no se tenía claro que la promesa de Dios era la vida, sino que la vida se traducía en términos de descendencia. Y por último está el nivel de la gracia, que es donde se sitúa el don del cual habla Jesús. Son los que libremente tomaron la decisión de incapacitarse para el matrimonio. En el primer caso hay una incapacidad que es natural, pero no provocada. En el segundo hay una incapacidad que es física y provocada. En el último caso hay una incapacidad que es personal, pero decidida. No es provocada por otras personas. Y dice que lo hicieron por el reino de los cielos. Esta expresión, el reino de los cielos, es una expresión polisémica porque significa, en primer lugar, la realeza de Dios. Y al decir la realeza de Dios, está indicando que es la persona que ejerciendo sobre sí misma el señorío de Dios, puede superar la naturaleza. No está sujeta a la naturaleza y está por encima de las leyes. La segunda acepción es por el reinado de Dios. Quiere decir que esa persona experimenta el señorío de Dios en su vida y se comporta como hijo. Este comportamiento de hijo lo lleva hasta el extremo. Hijo es el que se parece a su padre. Pero el evangelista Lucas nos aclara esto cuando dice que los resucitados son plenamente hijos de Dios. De alguna manera, entonces, el celibato asumido como decisión propia se convierte en un testimonio del mundo futuro, donde los hombres no se casarán ni se darán en matrimonio porque ya son como ángeles de Dios. En tercer lugar, se refiere al reino de los cielos. El reino de los cielos, o sea, el reino de Dios, es la comunidad humana en la cual Dios se manifiesta como Padre. El hombre o la mujer que opta por el celibato decide entregar su vida a la causa de la construcción de esa nueva sociedad humana. Y por eso Jesús excluía el egoísmo como razón del celibato, porque con el egoísmo no se puede construir la nueva sociedad humana. Con el deseo de rehuir responsabilidades no se puede construir esa nueva sociedad humana.
con el afán de no comprometerse, no se puede construir esa nueva sociedad humana. Para construir el reino de Dios se requiere una disposición de entrega que haga efectiva esa nueva realidad en medio de las dificultades que plantean las sociedades humanas a lo largo de la historia. Y por último, son 4 los sentidos. La expresión el reino de los cielos se refiere a la descendencia real de Dios, o sea, los hijos reyes que Dios tiene. Se trata de impulsar la familia de Dios, criando, del verbo criar, los hijos del reino, el nuevo linaje real, que son los hijos de Dios. En este sentido, se habla de una maternidad y de una paternidad de carácter espiritual, que no es biológica, no es física, y que tiene la finalidad de educar los hijos de Dios. Y dice Jesús, al que le quepa esto en la cabeza, yo lo resumí mucho, al que le quepa esto en la cabeza, que lo haga. El celibato que Jesús propone, no impone, propone, es una opción en la cual el individuo se realiza, no se niega a sí mismo, no se aniquila, no se anula, se realiza y al mismo tiempo contribuye a la realización de los demás. Pero aquí esto está planteado no en términos simplemente sociales, está planteado en unos términos que trascienden la historia y culminan en la vida eterna, porque criar los hijos de Dios implica ese empeño por conducir la familia de Dios hasta su meta definitiva. Cuando se presenta el celibato simplemente como una disciplina, entonces aparece como una imposición. Y cuando aparece como una imposición, eso resulta repulsivo y rechazable desde el punto de vista de la afirmación de la propia libertad. Por eso hay que tener mucho cuidado en este planteamiento, dado que no se trata de una imposición inhumana y desde afuera, como lo es el segundo de los 3 casos que analizamos, el de los eunucos físicos, los castrados. No se trata de eso. Se trata de una opción libre de quien siente que ha recibido de parte de Dios un don, se responsabiliza de él y con la gracia de Dios procura vivirlo de manera generosa y honesta. Esto es lo que nosotros celebramos en Santa Rosa de Lima y en tantos y tantas que a lo largo de la historia han dado ese testimonio.